Muy buenos días, chicas. Acá estamos nuevamente con la lectura de nuestro libro. El día de ahora vamos a la mujer número 54. El nombre de ella es María Magdalena. Vamos a encontrar su referencia en Lucas 8, 1 y 2. Veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de la vida de María Magdalena. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas del espíritu maligno y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que había salido 7 demonios. Qué avergonzada y hasta enojada podría sentirse María Magdalena si ella estuviera con nosotros en la actualidad. Ella sufre de una terrible reputación, aunque la escritura no nos da la razón alguna para creerlo. Lo único que sabemos de su trasfondo es que una vez que María Magdalena hubo sido sanada de una horrible plaga de demonios, siguió a Jesús y lo siguió fielmente, ayudando a sostener el ministerio de nuestro Señor Jesucristo con su propio dinero. Pero de algún modo, quizás debido a su posición demoníaca, no muy normal, debido a la historia que traía de trasfondo, poco después se le menciona a su nombre. La gente erróneamente la ha relacionado con Lucas 7, 36 y 50, que nos habla de una prostituta que lavó con perfumes los pies de Jesús. Hasta que Jesús pasó por su lado, cuando sufría esta mujer atormentada por espíritus malos que probablemente influenciaran su cuerpo, su mente y su espíritu, aunque de algún modo ella puede que fuese una mujer acomodada, ya que podía permitirse apoyar el ministerio de Jesús. ¿Qué significaba ese dinero si nadie podía sanarla? Qué bienvenido el alivio del toque de Jesús en su vida. Ella tenía muchas razones por qué sentirse profundamente agradecida con su Salvador. Ya que el nombre de María aparece en primer lugar de la lista de las mujeres con las que está relacionada, quizás ella tuviera mayor estatura que otras mujeres, cualquiera que fuese su posición en la sociedad. Ella desempeña un importante papel en la escritura. Estaba ahí entre un pequeño grupo de mujeres cuando Jesús fue crucificado. Usted así lo puede ver en Mateos 27, 56. Fue la primera en ver a Jesucristo resucitado. Y ella, ya que Juan nos relata la historia de las mujeres desde el punto de vista de ella. El discípulo debió haber confiado mucho en el relato de María, los acontecimientos cuando escribió su evangelio, y las otras mujeres mencionadas en Mateo 28:1, en Marcos 16:1 y en Lucas 24:10. Ciertamente respaldaron la descripción que ella hizo de los acontecimientos. Cuando el Señor Jesucristo resucita, el Señor Jesucristo, si usted recuerda, se le presenta a unas mujeres. Se les hace la aparición porque ellas, los discípulos, se habían ido y se encerraron. Tuvieron miedo, estaban allá escondiditos. Y dice que las mujeres salieron a ver la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Entre esas mujeres estaba María Magdalena. Y dice que cuando escribieron los relatos acerca de lo que había acontecido, fue María Magdalena quien dio el relato y que las demás mujeres la respaldaron. Aquel domingo tras la muerte de Jesús, mientras los discípulos varones seguían en la cama o quizás se ocultaban de las autoridades romanas, las mujeres fueron al sepulcro para preparar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ya que el día de reposo había terminado. Ellas podían terminar las cosas que tenían que hacer y ellas querían ver el cuerpo de su Salvador. ¿Qué sorpresa les esperaba en el sepulcro? No había ningún cuerpo, aunque las mujeres le habían seguido fielmente y habían escuchado sus predicaciones. Ellas sabían lo que podía pasar, el Señor Jesucristo ya les había hablado de eso, pero ¿sabe qué? Ellas se llevaron una gran sorpresa. Según indicaciones de los ángeles con quienes se encontraron en el sepulcro,
las mujeres corrieron a buscar a los discípulos. Buscaron a Pedro, buscaron a Juan, quienes apenas podían creer el relato que las mujeres les estaban contando, pero fueron a comprobarlo por sí mismos. Una vez que los discípulos se habían ido, sucedió lo más increíble. 2 ángeles se le aparecieron a María Magdalena, que estaba sentada donde había puesto a Jesús. Ellos le preguntaron por qué lloraba y ella respondió que alguien se debía de haber llevado a su Señor. Girándose, ella vio, pero no reconoció a Jesús mismo. Cuando él le preguntó por qué lloraba y qué buscaba, ella demandó saber dónde se habían llevado al cuerpo de Jesús. Pero en cuanto él pronunció su nombre, María, ella le reconoció. Jesús volvió a enviarla a sus discípulos, llevando la gozosa noticia. Mire, esto es increíble. Mi corazón, de verdad se lo digo, se quebranta cuando yo leo esto. Cómo el Señor Jesucristo se le presenta a esta mujer. ¿Qué relación tan estrecha pudieron llevar ellos cuando el Señor Jesucristo estaba al lado de ella? ¿Cuánto él valoraba que ella aportara al ministerio de él? ¿Cuánto él la honraba? Porque ella, una vez él la liberó de todos esos demonios, ella le fue fiel y lo siguió. Y dice, mire qué hermoso. Ella se queda ahí en el sepulcro, triste porque no encuentra el cuerpo de su Señor. Y en ese momento dice que los ángeles se le aparecen. Pero qué hermoso es cuando él mismo se le aparece y la nombra. La llama por nombre a María Magdalena. Por agradecimiento a la obra que Jesús había hecho en su vida, María pasó el resto de su vida al servicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Le seguía, estaba con él, con sus discípulos. María siempre había tenido a Jesús en el centro de su existencia. Mientras otros dormían, ella se quería ocupar de su cuerpo. Es sorprendente que Jesús se aparecía primero a una mujer fiel. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Se apareció a esa mujer que le fue fiel, que lo siguió y que le sirvió. ¿Buscamos también nosotros constantemente a Jesús en nuestras vidas? ¿O vive Él en un segundo plano en nuestras vidas? Al igual que María, somos bendecidas cuando hacemos de Él el enfoque principal de nuestras vidas. A medida que seamos más obedientes, nos sorprenderemos de la manera en que Él nos usa para ministrar a otros. Esto fue la vida de María Magdalena. Mire cómo fue su principio. El principio de ella vivía atormentada por demonios, vivía atormentada por las situaciones que vivía, pero ahí se cumple la palabra de Dios cuando dice que nuestra gloria postrera vendrá a ser mayor que la primera. Eso fue lo que vivió María Magdalena. Ella no vio ya su pasado, ella vio lo que el Señor Jesucristo había hecho en ella. Lo siguió, le sirvió hasta el último día. Y aún él estando muerto, ella lo siguió buscando. Y qué bendición, qué honor que nuestro Señor Jesucristo se le presentó y la llamó por nombre. Esta es la historia de María Magdalena, una hermosa historia que toca nuestros corazones y que es digna de imitar. Bendiciones, chicas, gracias por unirse y gracias por conectarse. Bendiciones.